Hola, profe, buenas tardes. Bueno, le queríamos presentar, acá está nuestro afiche que preparamos con André. Nosotros elegimos el capítulo número 2 de Carlos Escliar. Y las palabras que elegimos es inclusión, exclusión, calidad educativa, trayectorias escolares, abrir puertas, que es la fundamental, estar preparados y disponibilidad. Bueno, lo que nosotros quisimos hacer fue armar en el medio a las cuestiones más importantes y fundamentales que creemos nosotros del capítulo y cómo la decisión que tomamos a partir de ella nos lleva hacia la inclusión o hacia la exclusión. Depende muchas veces de nuestras propias decisiones. Por ejemplo, cuando hablamos de calidad educativa y cuando hablamos de inclusión, no alcanza únicamente con que las personas compartan un espacio físico, es decir, con que los estudiantes estén dentro del aula, sino que lo importante es que todos y cada uno de los estudiantes reciba una calidad educativa, que tenga igualdad de oportunidades para todos, cubriendo las necesidades de cada uno de ellos. Bueno, asociándolo, en mi caso, con mi biografía escolar, a mí me pasó, por ejemplo, mi experiencia del jardín, que yo estaba inserta en el aula y la exclusión, en este caso, sin tener alguna discapacidad o capacidad diferente, la docente de sala de 5, en ese momento cuando yo lo cursaba, no quería que yo estuviera ahí porque yo iba a una escuela privada de alto rango económico y mi condición no lo era. O sea, en mi familia éramos muy pobres, como era una de las escuelas más cercanas, mis papás trabajaban mucho, me pagaban las cuotas ahí, y entonces yo formaba parte del grupo de compañeros. Sin embargo, en sala de 5 me pasaron muchas situaciones en donde era la docente la que me excluía a mí del grupo por esa misma condición. Por ejemplo, voy a contar una anécdota cortita. Para el Día del Niño, lo recuerdo muy bien, y esas son cosas que quedan dentro de nuestra trayectoria escolar, dentro de nuestra memoria, hasta hoy grandes, que por ejemplo para el Día del Niño la docente preparó burbujeros en color azul y rosa en ese momento, colores de género, para hablar en otro video, y recuerdo que les dio a todos mis compañeros, y cuando me toca a mí, me va con un burbujero rosa en la mano, ella me dice, al tuyo se lo voy a guardar a mi hija. Y yo ese día vuelvo a mi casa llorando muy mal, muy triste, muy angustiada, porque la docente le había dado burbujeros a todos y no a mí. Recuerdo que mi familia, mis padres, me decían, te compramos el burbujero que más quieras, el que más te guste, del color que vos quieras. Y no era eso, era el dolor de ver cómo la docente era para con todos mis compañeros y no así para conmigo, y por una condición que me era, digamos, no era una condición buscada de mi parte. Entonces hoy, en mi caso, estoy acá para cambiar esa realidad de esa nena de ese momento y recibir la misma calidad educativa, las mismas oportunidades que el resto de mis compañeros. Bueno, cuando hablamos de trayectorias escolares, ambas coincidimos que no solo hay estas marcas que te deja tu trayectoria escolar, sino también que muchas veces estas trayectorias escolares se ven niños que abandonan el colegio por diferentes motivos. Por ejemplo, porque en lugares de bajos recursos, por ahí porque está frío y no tienen abrigo para ir al colegio, no tienen los útiles. Entonces, creemos que es muy importante que ocuparse de esto para que todos los chicos reciban una educación en igualdad. Por ejemplo, un claro ejemplo que tenemos es la pandemia, que dejó a muchos niños afuera, que hubo una exclusión de niños que al no tener wifi, internet, dispositivos, quedaban excluidos de la educación, cuando la educación es un derecho que tienen que tener todos. Retomando un poquito de lo que es trayectorias escolares, digamos que viene a ser el recorrido escolar que por el que circula, digamos, recorre una persona a lo largo de su vida. Algo que me quedó marcado de lo que dice el autor es que depende mucho de esas decisiones y de educación de calidad que recibamos, es cómo va a ser nuestra trayectoria. Si no le encontramos un para qué, si no le encontramos un norte, si no entendemos para qué estamos ahí o qué beneficios obtenemos de la educación, es ahí cuando se produce la gran deserción, el abandono, la interrupción. El autor habla de interrupción, abandono. Bueno, después en abrir puertas,
yo le comentaba a Mai que me tocó vivir en la institución donde iba, era un colegio privado, y en esa época, me acuerdo que fue muy conocido, porque salió en todas las noticias, un nene, eran 2 hermanos, los cuales uno tenía una condición que era síndrome de Down, y habían recibido a su hermano en un colegio, pero a él, porque tenía síndrome de Down, el colegio decía que no estaba preparado para recibirlo, que no podía recibirlo porque el colegio no contaba para darle una calidad educativa. Entonces la madre obviamente sacó a sus 2 hijos de la institución y salió por todos lados hablando de que por más que uno tuviera esa condición, los 2 merecían tener una educación. Los 2 eran por igual, tenían el mismo derecho. Y el colegio donde yo iba, recuerdo que ya tenían en esa época 3 niños en diferentes cursos con síndrome de Down. Y el colegio habló con esta familia y lo recibió. Quedó muy lejos de su casa, pero ellos empezaron a venir al colegio, los 2 hermanos empezaron a venir al colegio, y siento de que sí se les abrió la puerta, sí hubo inclusión, pero a su vez estaban preparados porque ellos tenían otros niños y trabajaban con DAI, pero a su vez hacían una exclusión, porque recuerdo que a las horas de los recreos, había 3 recreos, y siempre decían que en el primer recreo jugaban los varones al básquet, en el segundo recreo eran 4 niños que tenían síndrome de Down, y el último recreo lo jugaban las mujeres. Entonces hablaba con Mike que así como había inclusión, también a su vez le abrieron las puertas, pero también había exclusión a la hora de los recreos. Porque creo que si fuera inclusión en conjunto y fuera toda inclusión, jugaríamos todos juntos en todos los recreos. El que quiera jugar, jugaría, no porque sea hombre, porque sea mujer, sin distinción. Y bueno, y Carlos Escliger nos habla de que estar preparados es como una excusa que muchas veces utilizan, y que no es que hay que estar preparados, sino que hay que estar disponibles. Tener la disponibilidad como docentes de afrontar distintas experiencias que se nos van a presentar, y siempre creo que se puede estudiar, se puede buscar información para siempre buscar la mejor calidad educativa para las necesidades que tengan todos los niños. Y creo que la carrera docente no termina cuando terminamos de cursar el profesorado, sino que hay que seguir estudiando continuamente para poder brindarle a los niños justamente una calidad educativa buena. Nosotros no le queremos quitar mérito al estar preparados. Creemos fielmente en la formación, en que el estar capacitándonos y preparándonos para enfrentar o para ver cómo podríamos hacer estrategias o herramientas siempre son fundamentales. Pero a lo que estamos más abiertas, y coincidimos con el autor, es que lo primero que tenemos que tener es la convicción de estar disponibles a que no me puedo conformar con que hay un estudiante que no está recibiendo una educación de calidad, que por ende peligra su trayectoria educativa, y que las puertas abiertas es el primer paso. El primer paso es abrir las puertas para recibir a todos los estudiantes. Pero si al mismo tiempo abrimos las puertas, acogemos un estudiante, pero no estamos disponibles para darle la misma calidad educativa que a los demás, y sin hacer la distinción, porque de todos modos el autor también lo dice, tengan o no tengan capacidades diferentes, todos tenemos necesidades diferentes a la hora de estudiar. Algunos tenemos facilidades con algunas cosas, otros tenemos más facilidades con otras. Todos aprendemos distinto. Exactamente. Todos aprendemos a nuestro tiempo, a nuestra forma. Y no aprendemos con una sola forma o una única forma de planificar. O en un no mismo va a servir tiempo para todos, porque los grupos son heterogéneos de por sí. Y tenemos que estar atentas a eso. Y quiero recordar la experiencia que tuvimos el año pasado con André. Fuimos a hacer nuestras prácticas de tercero en un jardín, que teníamos 3 integraciones, un nene con síndrome de Down, uno con autismo y uno con TGD. Y cuando llegamos, notamos mucho, o sea, lo vivenciamos sin que fuera literalmente, vivenciamos el no estar preparados en ese caso.
porque no habían DAIs. No sabíamos, nosotras éramos nuestras primeras prácticas, Sí. no sabíamos qué hacer. Creo que fue los dos mirarnos y decir, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Pero bueno, no tuvimos disponibles y empezamos a averiguar, a preguntar a una profe, a asesorarnos por otro lado. Acercarnos, vincular primero, a formar un vínculo con los restos de los chicos. Nos pasaba uno de los casos, que el nene que tenía síndrome de Down se arrinconaba, o sea, se sentaba en un rincón y se apartaba del resto del grupo, entonces no lográbamos traer ese nene hacia el grupo y empezamos a pensar, algo que venimos ya viendo hace rato, de cómo podemos hacer para, en vez de que ese estudiante se adapte a la escuela, adaptarnos nosotros en la escuela a ese estudiante. Entonces, contamos a la profe, preparamos un video para que pueda ver cómo cuando nosotras entramos, teníamos ese nene en el rincón y cómo podemos ver a ambos tres integrados al grupo con el resto de sus compañeros. Por supuesto que van a aprender diferente, por supuesto y que les llevó su tiempo, obviamente, integrarse. No es que se integraron de un día para el otro, cada uno lo llevó, hizo un proceso distinto, pero en septiembre, octubre, cuando terminamos nuestras prácticas, esos 3 niños ya formaban parte del grupo y eran uno más. No era, muchos chicos lo decían, yo pensaba que era malo y porque nunca se habían acercado. Entonces, el lograr de que ellos sean parte del grupo para nosotros fue algo que nos llenó el corazón. Por eso le dejamos un link con un video, con algunas fotos, para que usted pueda ver la vivencia de nuestras prácticas de tercer año. Y tenemos videitos también, nos van a juntar dentro del video, hay videitos cortos en donde los chicos participan de las clases y bueno, eso digamos nos ha llenado por completo. Por eso creemos fielmente, para ir concluyendo, fielmente en que dentro de nuestras decisiones que tomamos, en nuestra disponibilidad, en el prepararnos, en el abrir las puertas, es que vamos a lograr una trayectoria escolar continuas y una buena calidad educativa. Exactamente. Y bueno, muchas gracias.